El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Ahí vamos, Estoy tan cansado que no tengo ni voz. Bueno, ahí vamos. Se conoce hoy el resultado electoral ya formal, digamos, el puesto en blanco y negro le da al gobierno 32% de los votos, para ser exacto 32,27 en todo el país. Ha obtenido 7.550.000 votos, contra un conjunto de opositores que han obtenido un total de 64. La diferencia de 4 puntos es votos en blanco y recurridos y anulados. O sea que la elección dio 32 para el gobierno, 64 para las diversas expresiones que ha tenido la oposición, tanto del lado del peronismo, como el caso del Frente Renovador y otros casos, Córdoba, por ejemplo, la UCR, los socialistas y los aliados por el otro, y el PRO, y por el otro, y la izquierda por el otro. En el plano de las cuentas parlamentarias, a pesar de que el gobierno por ahora mantiene una cierta, digamos, primera minoría parlamentaria, Clarín de hoy menciona que, considerando la elección del 2011 contra esta en 2013, el gobierno perdió 39 bancas. El kirchnerismo obtuvo 39 bancas menos que en 2011, aún considerando que mantiene un bloque por ahora, digamos, holgado. Sí, se podría decir una mayoría estática. Estática, exactamente. Bueno, hoy surgen estas diferencias, ya vamos a hablar del término, lo voy a poner al final del comentario. Surgen estas diferencias en el gobierno, que vaya uno a saber, digamos, qué fundamento tienen, en el sentido de que hay algunos sectores del gobierno que suponen que hay que moderar las cosas y parar la confrontación, y otros que si vienen con el vamos por todo otra confrontación. Bueno, empezó ayer, digamos, durará unos días más este reparto de las culpas por la derrota en la provincia de Buenos Aires. Hubo críticas duras hacia Scioli y hacia Martín Insaurralde. Insaurralde contestó, por un lado, planteando que era capaz de no subir su banca, dijo, guarda que me voy al demonio, digamos, y ayer le dijo a Mariotto lo que no se animó nadie a decirle a Mariotto, pero Mariotto, ¿qué fue lo que dijo? Que la campaña carecía de contenido, que era demasiado marketinera y poco política, digamos. Martín Insaurralde le respondió, es que yo soy intendente y recorro todos los días las calles. No sé cómo puede escuchar Mariotto a los vecinos si él no puede salir a la calle. Mariotto es el dirigente con peor imagen en la provincia de Buenos Aires. Claro, hay una fuerte interna de Pago Chico también ahí, Marcelo, Zamora, en Lomas de Zamora, donde obviamente de donde es Mariotto, ¿no es cierto? Así que está el resultado, está las diferencias de criterio aparentemente dentro del gobierno, está este reparto de culpas que incluye esta controversia Mariotto-Insaurralde, está Scioli hoy en las noticias, por supuesto, planteando que será el justicialismo que tendrá que dirimir las representatividades. Y ha dicho que Massa hizo un trabajo muy importante que la sociedad acompañó, ¿no es cierto? Bueno, hoy están los gobernadores que se reúnen en un rato nomás en la provincia de San Juan, a propósito de la visita al gobernador Gioja, que no está bien, digamos, no está peor, pero tampoco está mejor. Entiendo que van todos menos Scioli. Claro, exactamente. Y atención con la figura de Jorge Capitanich, que suena su nombre para diversas cosas, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos a Sergio Massa, por supuesto. Massa y Michetti, digamos, son al final del día las dos personas más significativas que han subido a la elección. Michetti en la ciudad y Massa obviamente en la provincia. Massa esta mañana plantea, los diarios cuentan que plantea recorrer el interior para seducir intendentes, esto es, aplicar la misma estrategia que aplicó en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, ¿no es cierto? Y obviamente dice que ojalá el gobierno reaccione, porque el mensaje de la gente fue contundente. Esto está por verse, digamos, aún no se sabe. Tal vez habría que sumar también a Julio Cobo, ¿no es cierto? Sí, la lista de los ganadores, sí, ¿no? Michetti, Massa. Efectivamente, Michetti, Massa, claro. Cobos, Wiener, digamos. Sí, claro, bueno, y ahí está ya la primera controversia de carácter presidencial, por la que Massa muy aludido no se sintió, me parece, pero ayer Gabriela Michetti anunció que los 3 diputados que entraban con Massa pero que eran de Macri se vuelven con Macri, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, Marcelo, porque en la provincia de Buenos Aires el macrismo
Vamos a ver. Sí, veremos. Jorge Macri, no sé si está tan de acuerdo con eso. Bueno, y después aparece la figura de Miguel Ángel Pichetto también, planteando un papel relevante para el futuro, siendo que él ganó en su provincia, en Río Negro. Dice que quiere un lugar en la fórmula. Claro. Pichetto, Y hay quienes dicen que va a intentar ser el presidente provisional del Senado, claro, lo cual no es un dato menor en este momento, Marcelo. Ningún dato menor. Bueno, después hay en otro orden de cosas alguna perspectiva de sanción de fallo de la Corte por la ley de medios. Alguna gente supone que esto podría ser hoy. Me parece difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está pendiente, o es uno de los temas pendientes más significativos de la Argentina. En el plano económico no está pasando mucho, digamos. Ayer ocurrió lo de siempre, digamos, solo que un poquito más acentuado, la caída de reservas. No hubo ayer una euforia bursátil, como ocurrió hace unos días y como ocurrió en otras elecciones, claro, que ante la perspectiva del declive del kirchnerismo volaban los papeles de las empresas, qué sé yo. Se dio el clásico, ¿no? Se dio el clásico, comprar con el rumor, vender con la noticia. Exactamente. El clásico. Las reservas en 33.714 millones y con algunas mediditas, digamos, ahí dando vueltas, digamos, algunos parches, todos menores, todos de bajo vuelo, digamos, de poco nivel, digamos, que no van a servir para mucho, aunque son señales, digamos, positivas. Esta que dice que el gobierno flexibilizará el ingreso de dólares a la Argentina, que tenían un encaje, ¿no es cierto? Sí, sí. En un país que sufre de modo dramático las salidas de dólares, todavía regía un encaje para la entrada de dólares, que todo el mundo van a entrar, porque obviamente el gran problema de la entrada de dólares es la brecha, ¿no? Y que después no pueden salir. Y la brecha y después no pueden salir, no es el encaje, ¿no? Porque en un momento de la época de Kirchner hubo que poner el encaje porque llovían los dólares, y aún así venían con encaje incluido, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos un problema muy serio, que es que los dólares se van a niveles, y esto venía ocurriendo en los últimos años, y este es un parchecito, digamos, que no va a provocar una medida administrativa, claro, por una cuestión, me parece, particular, claro, de una empresa. Entonces, acá lo que hay es un conjunto de medidas, digamos, de carácter aisladas, por ejemplo, esta que dice que hoy cuenta La Nación, que la Presidenta instruyó al ministro Lorenzino para que vaya y arregle todo, ¿no es cierto? El CIADI, el Club de París, el Banco Mundial, digamos. Pero claro, anoche en el programa de Roberto García estuvo el doctor De Pablo, digamos, haciendo mención al problema central del problema, que es la credibilidad. Entonces, la misma medida tomada por el señor A o el señor B produce resultados completamente contrapuestos, claro, si es que hay o no hay credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la misma pavada genera nada si no hay credibilidad, o una pavada genera un boom si el que la plantea es un tipo creíble, ¿no es cierto? Así que por ahora estamos viendo estos pequeños parches, que incluye, por ejemplo, el hecho de que están de vuelta estudiando esta estupidez del dólar turista, digamos, como para evitar taponar un poquito más la fuga, cuando en rigor de verdad el problema es que no entran los dólares. ¿Y por qué no entran los dólares? Porque no hay confianza, porque hay un cepo, porque no se puede salir, porque hay brecha, ¿no es cierto? Y entonces estamos emparchando. Bueno, así que así está la economía argentina esta mañana, con un gobierno que obviamente, bueno, más allá de que tienen al presidente de la República en un estado que no tenemos muy claro cuál es, digamos, sigue claramente perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Vamos perdiendo el tiempo de manera... El tiempo se va, digamos, los problemas, inflación, brecha, no tienen perspectiva de arreglarse. Bueno, ayer comentábamos aquí, o entrábamos aquí en este debate que Rosendo Fraga llamó la guerra de las interpretaciones, ¿no es cierto? Yo había hecho una mención, digamos, en ese sentido, tanto el domingo aquí al aire en Mitre como ayer, lunes, respecto de, claro, el gobierno, digamos que perdió, pero como perdió contra fuerzas muy fragmentadas, obviamente la posición del gobierno, bueno, mire, nosotros ganamos contra estos tipos, seguimos siendo la primera minoría. El que puso esto ayer en blanco y negro, y me parece que refleja realmente la posición del gobierno, fue Artemio López. Artemio López escribió un artículo muy chiquitito en el diario Perfil, en la página de perfil.com del día de ayer, que me parece que vale la pena escucharlo, y me parece que vale la pena anticiparla además con esta frase que alguna vez escribió Jorge Fontevecchia, curiosamente, ¿no es cierto? No hay que confundir los deseos con los pronósticos, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
para aquellas personas, argentinos, ciudadanos, dirigentes políticos, que suponen que el gobierno ha perdido la elección, les subrayo, digamos, no confundan los deseos con los pronósticos. Aquí va, lo que escribió ayer el señor Artemio López. Primera minoría. Es el 8º triunfo del oficialismo en una década. Ahí paramos un segundito. Yo saqué una cuenta distinta a la de Artemio, porque de las 8 elecciones que ha habido, mi cuenta me da que ganaron 5 y perdieron 3. Pero para Artemio ni siquiera perdieron 3, digamos. Ganaron las 8, ¿no es cierto? 2003, 2005, 2007, ganaron 2009, ganaron 2011, ganaron las PASO el 2013, y ahora acaban de ganar 2013. Es decir, las 8 elecciones que ha habido en la década Kirchner, digamos, no fue 5-3 la cosa como suponemos los cristianos comunes y corrientes, fue 8-0, dale, Tal como señalamos en perfil, tras la elección de medio término, el Frente para la Victoria mantuvo su condición de primera minoría nacional con el 31% de los votos, a una diferencia de 16 puntos respecto a la segunda minoría que resultó el Frente Renovador, relegando al tercer lugar al Frente Progresista Cívico y Social. Se trata del 8º triunfo del oficialismo en una década. La serie de triunfos electorales más extensa de la historia nacional. Finalmente, la determinación fundamental a considerar para evaluar los resultados de las elecciones es su impacto parlamentario. Quita esta distribución de preferencia toda duda acerca del rumbo que seguirá el oficialismo en el lapso 2013-2015. Repetime esa frase, quita toda duda. Quita esta distribución de preferencia parlamentaria toda duda acerca del rumbo que seguirá el oficialismo en el lapso 2013-2015, que sin duda será profundizar el rumbo iniciado en mayo de 2003, ratificado una y otra vez en 8 elecciones nacionales sucesivas. Muy bien. Si la frase que alguna vez escribió Jorge Fontevecchia, que es muy útil tenerla en cuenta, digamos, habría que ponerle un cartelito en el escritorio, digamos, no confundamos los deseos con los pronósticos, la frase claramente aplica para aquellas personas que han ganado la elección o que creen haberla ganado, digamos, por así. En lo pasado en la Argentina se registra o se verifica o se verificará un cambio radical en el rumbo del país. También es cierto que la frase aplica para el oficialismo. O sea, la frase de no confundamos los pronósticos con los deseos, también aplica para el oficialismo. Entonces acá el señor López ha planteado un deseo, ¿no es cierto? Él supone 8 elecciones consecutivas, que no perdió ni siquiera 2009, ni siquiera las PASO, y mucho menos esta del domingo pasado, y por lo tanto establece esta perspectiva de que efectivamente el gobierno va a ratificar el rumbo y aún lo va a profundizar. Yo le diría a Artemio López entonces que la frase que aplica para el resto de la Argentina también aplica para el gobierno. No confundamos los pronósticos con